dije, Heriberto, ¿te interesaría? Por supuesto, me dijo, porque aquí vamos a explicar, y no yo, sino él, los aspectos biológicos y moleculares del COVID-19, su importancia. Y me da mucho gusto saludar esta mañana al doctor Heriberto Torres. Muy buenos días, Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis. Buenos días al auditorio. Buenos días, Julio. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto de verdad estar aquí con ustedes este día. Heriberto, cuando hablamos de COVID-19 nos imaginamos un virus y lo primero que te voy a preguntar es una pregunta que hay que descartarla de inmediato si es que se tiene que descartar. La idea de que el COVID-19 es un invento, es un virus que hizo el humano para afectar la economía y que detrás de todo esto está Bill Gates o Carlos Slim o Donald Trump o el presidente de China, que quién sabe quién será. Esta gran confabulación de ideas del gran complot para la economía, para el nuevo orden mundial, etc. ¿Es posible modificar genéticamente un virus para que llegue a los humanos? ¿O esto es una realidad, pues, no voy a decir inexplicable, pero una realidad que nos está afectando y nos está afectando a todos? Es una pregunta bastante interesante y a través de la presentación vamos a ir entendiendo un poco más a detalle por qué razón la evidencia científica nos dice que este virus ha surgido a través de la adaptación en la naturaleza y por ciertas mutaciones que se han ido presentando. Bueno, primero es importante mencionar, me gustaría comentarles aquí, primero vamos a hacer la definición de qué es este virus tan importante, causante de esta pandemia y causante de la enfermedad conocida como COVID-19. El virus SARS-CoV-2 es el agente causal del síndrome respiratorio agudo severo, oficialmente designado por sus siglas en inglés. Es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus, como ya todos estamos familiarizados con estos términos que nos hemos venido escuchando a través de los diferentes medios y a través de los diferentes canales que podemos seguir también por el internet, ¿no? Que constantemente a diario hay información novedosa que se está generando y realmente es bastante impresionante, como lo hemos comentado con otros compañeros o con los mismos alumnos de la universidad en nuestras clases. La información que se ha generado en términos científicos desde el descubrimiento del virus, desde que surgió en el mes de diciembre en China hasta el momento, es realmente impresionante. Cada día se están publicando nuevos artículos con nueva información y que eso nos abre también un poco más la perspectiva y el panorama, pensando precisamente en términos de la pandemia y cómo poder contribuir desde el punto de vista científico para tratar de solucionar este problema. Este virus se caracteriza porque ataca el sistema respiratorio inferior, ocasionando la neumonía viral, que también ya es bastante conocida, pero también tiene la particularidad de que puede afectar otros órganos y otros sistemas, como el sistema gastrointestinal, el corazón, el riñón, el hígado, el sistema nervioso central, y esto concluye finalmente desencadenando una falla orgánica múltiple. Esta diapositiva es bastante importante, que nos va a ayudar también a poder explicar la pregunta inicial de por qué el virus, qué nos dice la evidencia científica acerca de este virus, si probablemente haya sido creado en un laboratorio o es surgido propiamente a través de mutaciones de otros virus ya existentes. La morfología de este virus estructuralmente, dada su apariencia que presenta cuando lo visualizamos en un microscopio electrónico, presenta una forma de corona, de ahí que proviene su nombre de coronavirus. El virus, dentro de su estructura, como lo visualizamos aquí en la diapositiva, tiene el material genético que está en la parte interior de su estructura. Ahí es donde está la información genética del virus, que codifica para todas las partículas estructurales, específicamente proteínas, entre otras moléculas, que finalmente van a formar esa estructura final del virus. Pero algo bastante interesante mencionar aquí es que el virus presenta unas prolongaciones a nivel
de la membrana, como lo vemos aquí en la figura. Esos picos que sobresalen de esa membrana son unas proteínas conocidas como proteínas spikes o proteínas S. Las proteínas S, así como otro conjunto de proteínas, otros conjuntos de proteínas que constituyen al virus, están siendo bastante estudiadas porque nos brindan mucha información acerca del mecanismo de infectividad del virus, pero también nos ayuda a comprender su genética y también nos ayuda a comprender cuál es el origen de este virus como tal. Entonces, otros conjuntos de moléculas que lo constituyen, podemos mencionar que forman parte de la estructura, las proteínas S, otras proteínas conocidas como proteínas N, que se unen al material genético que está en el interior de la estructura, entre otras proteínas que son proteínas estructurales. Por el término estructural hacemos referencia a proteínas que forman parte de la estructura del virus como tal. Entonces, tratando de definir de manera simple el virus, el coronavirus, SARS-CoV-2, está formado por su material genético, que es RNA, y las proteínas estructurales. Entonces, las proteínas estructurales protegen al material genético del virus. Ahora, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Adelante, Ricardo. Ahí está. En la siguiente diapositiva observamos, de manera así muy general, vamos a explicarlo, cuál es el mecanismo a través del cual este virus infecta las células del hospedero. Hemos mencionado que la proteína o las proteínas S, conocidas o proteínas spikes, son fundamentales en el mecanismo de infección que el virus utiliza. Y esto realmente es interesante. ¿Y por qué razón? Como lo observamos aquí en la figura, que vamos a tratar de explicarlo de manera muy simple, las células del hospedero, en este caso los humanos, expresan también dentro de su membrana una serie de proteínas, que son proteínas receptores, que tienen otras funciones o funciones también esenciales en el organismo como tal. En el ser humano existe un conjunto de receptores que son los receptores del tipo AC2. Estos receptores del tipo AC2, que por sus siglas, el significado de AC2 es enzima convertidora de angiotensina, que normalmente participan en la regulación de la presión arterial en los humanos, pero el virus utiliza una estrategia bastante interesante. La forma de cómo infecta las células del hospedero es porque las proteínas S del virus interaccionan con esa proteína conocida como AC2, que está en los humanos. Una vez que se da esa interacción entre la proteína AC2 y la proteína S del virus, el virus posteriormente ingresa en el interior de la célula del hospedero. Una vez que está dentro de las células del hospedero, se replica de tal forma que se generan nuevos viriones o nuevas partículas virales, y esas partículas virales posteriormente son expulsadas de las células del hospedero, de tal forma que este mecanismo se puede estar repitiendo constantemente. De manera tal que los nuevos virus que se producen ahora van a tener la capacidad de poder infectar nuevas células. Y eso, por lo tanto, presenta más complicaciones en la enfermedad. La proteína S se ha visto por estudios genéticos que se han hecho hasta el día de hoy, cuando se analizan las secuencias genéticas de los diferentes tipos de coronavirus, porque cabe mencionar que este no es el único coronavirus que existe. Este coronavirus pertenece a un grupo de coronavirus que forman parte del grupo de los beta coronavirus. Dentro de los beta coronavirus, aparte del SARS-CoV-2, podemos hacer mención del virus del SARS-CoV, que fue el causante de la epidemia en China en el año 2003. Y podemos hacer mención también del virus conocido como virus MERS, causante del síndrome respiratorio del Oriente Medio, que también causó una epidemia en Arabia Saudita.
aproximadamente en el año 2012, 2013. Entonces, estos virus pertenecen al mismo grupo. ¿Qué es lo que se ha observado? ¿Por qué esa diferencia en cuanto a la infectividad entre un tipo de virus y el otro? ¿Por qué este coronavirus tiene esa mayor capacidad de infectar o de ser transmitido a nuevos hospederos y causar la enfermedad, de tal forma que ahorita lo podemos encontrar en la mayor parte del mundo, que ya se ha encargado de colonizar este virus? Y esto se explica precisamente porque esa proteína S que mencionábamos se ha visto que tiene la característica de que interacciona de manera muy fuerte con esa proteína AC2 que está en las células humanas. De tal forma que esa interacción tan fuerte le otorga la característica al virus de ser bastante infectivo. Entonces, por esa razón, este virus se ha propagado, se ha diseminado de manera tan eficiente, ¿no? Sí. En el mundo como tal. Si nos pasamos a la siguiente diapositiva, y aquí vamos a tratar de explicar con mejor detalle, la pregunta esta inicial, que es bastante interesante porque constantemente en las redes sociales o en los diferentes medios hay diferentes opiniones acerca del posible origen de este virus, ¿no? Sí. Sin embargo, la ciencia, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la evidencia científica? Un estudio que fue publicado en el mes de marzo, aquí lo tenemos, sí, el 17 de marzo, para ser exactos, de este año, se encargó de hacer un estudio genético para tratar de entender el origen proximal de este virus. Este grupo de científicos, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer comparaciones de los genomas de este coronavirus y de otros tipos de coronavirus que están genéticamente relacionados, y encontraron algunas cosas bastante interesantes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí lo podemos explicar con mejor detalle. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron estos científicos? Desde los primeros informes de neumonía en Wuhan, como ya sabemos que fue el sitio de inicio de esta pandemia, pues hubo una discusión bastante considerable sobre el origen de este virus. En este artículo, cabe mencionar que esta información que estamos presentando es información que fue publicada en la revista Nature, una de las revistas de mayor prestigio en el mundo, y que los investigadores de mayor prestigio publican ahí. Por lo tanto, son resultados bastante serios para plantearlo de esa manera. En este artículo, los autores ofrecen una perspectiva sobre las características genéticas notables del virus, y también discuten sobre ciertos escenarios los cuales pudieran explicar el surgimiento de este virus. Los análisis genéticos que vamos a tratar de hacer aquí, a tratar de explicarlo de manera sencilla, esta figura que estamos observando aquí, sí, lo que hicieron los científicos, como lo comentábamos, es hicieron un análisis comparativo de los genomas del virus SARS-CoV-2, que causa las infecciones en los humanos, que es del que hemos estado hablando, causante de la epidemia o de la enfermedad COVID-19. Sí. Lo compararon con el genoma del coronavirus presente en los murciélagos, porque ha habido bastante especulación también al respecto, ¿no? El virus proviene de los murciélagos, se dio la contaminación o esa transmisión zoonótica desde el murciélago al humano en este mercado tan famoso de China. Después se nos habló de los pangolines, este animal exótico que también se utiliza en China con fines medicinales o también incluso como alimento. Entonces se ha especulado bastante al respecto. ¿Qué es lo que nos dicen estos estudios? Cuando se hizo el análisis comparativo entre los genomas de estos coronavirus, y aparte introdujeron aquí los científicos en esa comparativa otros coronavirus también relacionados, encontraron algunas particularidades bastante interesantes. Por ejemplo, cuando analizaron el genoma cuando nos referimos a los genomas
Vamos a tratar de ser aquí, explicarlo de manera más, lo más simple posible. El genoma del virus, la información genética del virus, tiene codificado ahí, en su lenguaje, la información que eventualmente va a dar origen a todas las proteínas que constituyen el virus, que son las proteínas estructurales que mencionábamos anteriormente. Entonces, hay una región del genoma del virus que es la encargada de almacenar la información para la generación de la proteína S, de la que hemos venido hablando, que es bastante interesante. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron ellos aquí? Cuando analizaron los diferentes genomas a nivel del sitio que tiene la información para la proteína S, pudieron encontrar algunas cosas bastante interesantes. La primera de ellas es que en esa región del genoma, el virus SARS-CoV-2 presenta diferencias notables con respecto al coronavirus presente en los murciélagos. Entonces, hay diferencias notables en esa región, específicamente. Se ha especulado bastante sobre el origen del coronavirus que proviene de los murciélagos, porque cuando se hace el análisis genético global del genoma del SARS-CoV-2 y del coronavirus presente en el murciélago, se ha observado que alrededor del 96% del genoma es similar entre el genoma del SARS-CoV-2 y del genoma del coronavirus presente en los murciélagos. Entonces, esa es una evidencia que pudiera explicar que probablemente ocurrió alguna especie de transmisión entre los murciélagos y el humano. Ahora, ¿qué hay con respecto a los pangolines? Se sabe que a través de este análisis genético, basado específicamente en el análisis de ese sitio, del sitio S, el sitio S del pangolín tiene mayor similitud con respecto al sitio S del coronavirus que infecta al humano. Sin embargo, el coronavirus del murciélago no presenta estas características. Entonces, hay diferencias con respecto al virus que está presente en los murciélagos, pero el del pangolín sí coincide en esa región, en términos genéticos, con el virus que infecta a los humanos. Eso nos da información, probablemente nos ayuda a explicar que probablemente hubo transmisión primero entre esos animales, ¿no? Entre ellos primero. Quizá a lo mejor primero, sí, en el murciélago, después hubo una transmisión al pangolín, y posteriormente brincó al humano, o viceversa, primero los pangolines, después al murciélago y posteriormente al humano. Ya. Ahora, aquí en esta diapositiva también tenemos otra representación que nos ayuda a explicar y que nos da evidencia más contundente de por qué el virus no pudo ser creado en un laboratorio. Al menos las evidencias científicas es lo que nos dicen hasta ahorita. Sí. No hay ningún estudio que haya demostrado lo contrario. Cuando se analiza otra región del genoma del virus, se encontró que el virus del SARS-CoV-2 presenta una región genética que no está presente en ningún otro tipo de coronavirus. Es una secuencia original propia de ese virus. Entonces, ¿eso cómo lo podemos explicar? Actualmente existen muchas herramientas genéticas y de biología molecular que permiten hacer la modificación de los genomas de los organismos, que es una técnica basada prácticamente en cortar genes y pegar genes. Es algo que se puede hacer en los laboratorios de biología molecular en el mundo. Los laboratorios de genética es una técnica bastante común que se utiliza. Ahora, si pensar de que el hecho de que este virus haya sido creado en un laboratorio, al menos analizando esa secuencia que no ha sido encontrada en ningún otro coronavirus, probablemente esto se deba a que esa secuencia haya surgido
por el fenómeno de adaptación del virus, tanto al sistema humano como al sistema de los animales cuando los infectó, y que a través del tiempo y de esas transmisiones fue adquiriendo esa característica genética. Ahora, ¿por qué razón esa secuencia? Porque la evidencia científica nos dice que probablemente esa secuencia, que es lo que lo hace diferente al coronavirus de manera notable con respecto a los otros coronavirus, no es algo que se haya hecho en el laboratorio, porque esto es muy simple, ¿no? Cuando nosotros tratamos de crear cualquier cosa en nuestra casa, a lo mejor reparar nuestro carro, por ejemplo, si se descompone alguna de las piezas del motor, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos con el distribuidor, compramos una pieza ya existente y se la ponemos a nuestro vehículo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si el genoma del virus hubiera sido creado en un laboratorio, esta secuencia, que es diferente, porque no se ha encontrado en ningún otro coronavirus, se hubiera tomado de otro virus ya existente y se hubiera insertado en esa posición. Y entonces, no hay tal evidencia. Exactamente, hasta el momento no hay tal evidencia. O sea, esto es totalmente propio, es una situación original, no hay un antecedente como tal de que haya este genoma sido modificado. Es totalmente original, estoy entendiendo eso. Sí, exactamente, así es. La evidencia científica, entonces, hasta el momento nos dice que el virus se originó por el fenómeno de adaptación al ambiente, adaptación a los sistemas inmunitarios propiamente de los humanos y también a los sistemas de los animales que eventualmente los infectó antes de que se diera esa transmisión zoonótica, ¿no? O el brinco a los humanos. Sí, sí, sí. De acuerdo. Muy bien, adelante, Heriberto. Yo estoy bien con las preguntas. Entonces, con estas evidencias, decíamos que se proponen esos escenarios, porque es importante conocer cuál es el origen del virus. En medio de esta emergencia de salud pública mundial, como ya todos estamos familiarizados también con eso, la comprensión detallada de cómo el virus saltó a los animales, de los animales a otras especies como los humanos, pues nos ayuda o nos pudiera ayudar a prevenir futuros eventos zoonóticos. Porque si tratamos o si se comprende a través de estudios científicos, genéticos, de cuál fue el organismo o ese animal que primero estuvo infectado con ese virus y que después se dio el brinco zoonótico, entonces se pueden plantear estrategias preventivas para evitar precisamente un nuevo salto, ¿no? Y por lo tanto evitar futuros riesgos de reaparición. Correcto. Incluso también si se producen transferencias de este tipo de manera repetida, ¿no? Además también si se identifican los parientes de este virus, digámoslo en esos términos, en los animales circulantes, pues sería de gran ayuda también para entender cómo este virus finalmente desarrolla todo su proceso infectivo en los humanos como tal, ¿no? Entonces, sí es bastante importante que se estén haciendo estos estudios y estas contribuciones porque nos da bastante información para poder entender los mecanismos de transmisión del virus, pero también a la par generar estrategias que permitan el diseño de nuevos fármacos, de una vacuna, que tanto nos hace falta en este momento, ¿no? Eso para allá iba. ¿Qué tan posible es tener una vacuna pues a la brevedad? Sé que están haciendo estudios de vacunas en Inglaterra, en diversos países de estos avanzados, Alemania, Estados Unidos, me imagino que están apurados. Y es que nos acostumbraron en las películas que prácticamente encuentran el paciente cero, sacan un suero de ahí y listo, ya queda todo resuelto, pero no existe como tal. Ya en la vida real lleva más tiempo, tenemos entendido. Y una vacuna, ¿qué tan posible es, Heriberto, en estos momentos? ¿De qué dependemos para que haya esta vacuna? Sí, la generación de una vacuna
por supuesto que también es algo factible que se pueda generar. Pero es importante también mencionar que es un proceso que se desarrolla de manera lenta. Hay muchos estudios de por medio que se tienen que desarrollar. En el mundo hay muchos grupos de investigación que están haciendo ya ensayos en fase clínica, es decir, que están experimentando con humanos, buscando la obtención de una vacuna o probando también fármacos que pudieran ser utilizados en el tratamiento de este virus. Entonces, sí es posible llegar a tener una vacuna, pero no es de esperarse que la vamos a obtener o va a estar circulando en el mundo dentro de un mes o 2 meses, ¿no? Se tienen que hacer estudios primero focalizados en una población determinada. Por ejemplo, si hay una vacuna que se desarrolla para la población asiática, tiene que ser probada también en la población americana. Si se va a introducir en México, tiene que ser probada también en la población mexicana para evaluar la efectividad de la misma, dadas las condiciones también y los diferentes tipos de virus que están circulando en el mundo. Porque ese es otro punto también bastante interesante. Que originalmente había varias hipótesis sobre la tasa de mutación que puede presentar este virus, si es una tasa de mutación alta, si es una tasa de mutación baja, de qué manera se puede presentar, cuántos tipos de coronavirus del SARS-CoV-2 existen. Los estudios hasta el momento nos dicen que si me permites podemos poner la siguiente diapositiva, que también es evidencia científica, que es un estudio también basado en el análisis genético, donde se determinó que en el mundo al menos existen 3 cepas circulantes identificadas, conocidas como A, B y C. Además de esas 3 cepas circulantes que están identificadas, hay otros subtipos pertenecientes tanto al grupo A como al grupo B como el grupo C. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el virus, conforme se dan los fenómenos de transmisión y va saltando desde una población a otra, por ejemplo, la población europea, cuando se da el salto a la población americana, el virus va adquiriendo también modificaciones genéticas porque tiene que adaptarse, ¿no? A las condiciones para poder ser infectivo, si lo vemos en estos términos. Muy bien. Se tiene que propagar, entonces tiene que sufrir también readaptaciones y eso lo obliga a que sucedan estos cambios genéticos. Muy bien, me explican en el estudio, aquí me están explicando que no pueden ahorita poner la imagen, tienen un detallito técnico, pero bueno, ya lo explicaste. Y me preguntan cosas muy así de mucha inquietud, Heriberto, que seguramente te lo preguntan a ti en todas partes. Uno, que si qué protección tienes tú sobre la pandemia, tú como persona, ¿no? Si las personas enfermas pueden volver a enfermarse, ¿y cuánto más podría durar esta pandemia? Son como 3 preguntas en una. A ver si nos puedes llevar un poquitito por ahí, porque la parte también de la gente, pues estamos preocupados qué va a pasar. Cuéntanos, en torno a estas interrogantes, ¿cuál es tu opinión? Yo considero importante que sigamos las medidas que se han estado proponiendo, el uso del cubrebocas, el constante lavado de manos, el uso del jabón para lavarnos las manos, evitar estar saliendo a las calles, acudir a sitios que sean muy concurridos. Hay que seguir estas indicaciones, creo que eso nos puede ayudar bastante a poder contener esta pandemia, ¿no? Yo considero que sí es de suma importancia que sigamos las indicaciones porque son medidas que se han ido tomando basado en evidencia científica y por lo tanto la mejor herramienta que tenemos ahorita contra el virus es la prevención. Desde esa forma, no hay una vacuna, no hay un fármaco hasta ahorita que se haya demostrado que pueda ser efectivo contra él, al menos en toda la población o contra todos los tipos de virus. Por lo tanto, entonces, lo que nos toca como sociedad es seguir las medidas indicadas por los diferentes organismos de salud y de esta manera contribuir a este problema mundial.
Si seguimos esas indicaciones, podemos tener mejores resultados, ¿no? Distintos a lo que estamos viendo actualmente. Ok. Y una persona que se contagia, no sé si has leído algo al respecto, ¿se cura? ¿Se puede volver a contagiar? Lo que se ha visto hasta el momento es que sí hay personas que finalmente logran curarse pudiéndolo así, salir de la enfermedad no ocasionada por este virus. Y esto debido a que generan una respuesta inmunológica contra el virus. El sistema inmunitario se encarga de hacer su trabajo y por lo tanto elimina a este virus, ¿no? Y lo neutraliza desde esa forma. Por ejemplo, constantemente se nos dice o se da también en los diferentes medios sobre ciertos grupos poblacionales que tienen mayor riesgo a la infección y que por lo tanto es donde se presenta la mayor mortalidad y la mayor letalidad, como los grupos de personas que presentan donde se presenta sobrepeso, donde hay diabetes, enfermedades del tipo coronarias, etcétera. De entrada, estas enfermedades son enfermedades que se caracterizan porque las personas, los pacientes, presentan una respuesta inmunitaria deficiente. Entonces, eso es un punto negativo. Por otro lado, los pacientes o las personas que, digamos, tienen su sistema inmunitario trabajando casi al 100%, pues tienen mayor probabilidad de sobresalir a esta enfermedad. Sobre la generación de la inmunidad al virus, se están haciendo también bastantes investigaciones, estudios serológicos, específicamente donde se han estudiado los anticuerpos que se generan contra el virus. Y no se sabe todavía de manera concreta si hay un proceso de inmunidad o de memoria inmunológica que se genere y que brinde protección, digamos, no de manera momentánea, sino para futuras reinfecciones. ¿Y esto cómo se puede explicar? No se sabe con exactitud si esa respuesta inmunológica que se genera pudiera funcionar contra nuevas reinfecciones. Y esto se puede explicar por el hecho de que el virus, al estar presentando mutaciones, esas mutaciones finalmente cómo se ven reflejadas. Cuando ocurren mutaciones en el genoma del virus, lo que va a cambiar posteriormente va a ser su estructura, específicamente en puntos bastante definidos de la estructura del virus. Si la estructura del virus, por lo tanto, cambia, el sistema inmunológico, cuando en una reinfección, cuando se produce esa memoria que se genera, ya no va a ser capaz de poder reconocer al virus y neutralizarlo de una manera eficiente. Porque sería otro virus. Entonces, exactamente. Por ejemplo, el virus de la gripe. Normalmente, yo creo, todos al menos una vez al año, si bien nos va, o a veces puede ser que no, depende, ¿no? Sí. Siempre solemos sufrir de gripe, ¿no? Sí. Que la gripe pues es ocasionada también por un virus. ¿Qué característica presenta este virus? Que es un virus que presenta alta tasa de mutación. Entonces, por eso constantemente nos está enfermando. Y por esa razón no hay, o generalmente no se utiliza una vacuna contra este virus, porque se sabe que se está generando mutaciones constantemente en él, y por lo tanto la generación o la obtención de una vacuna en un periodo de tiempo determinado, por ejemplo en un periodo de invierno de un año determinado, probablemente si esa vacuna se aplica en el siguiente año para prevenir la gripe como tal, ya no sería el mismo. Puede ser que la efectividad sea menor. Sí, en ese sentido, ¿no? Porque no es el mismo. Oye, también preguntan, el calor, ya ves que estamos en el desierto, ¿qué factor será el calor o qué esperan? Ayer nos decía el doctor Héctor Duarte que esperaban que el calor fuera un factor para que no progresara la dispersión de este virus. ¿Tú qué piensas en ese sentido? Tú que has estudiado esto a fondo también. Sí, la explicación que daba el día de ayer el doctor Duarte realmente es bastante clara. La radiación ultravioleta proveniente de la luz solar es un mecanismo de esterilización natural. La radiación ultravioleta afecta, en términos, si lo vemos en términos químicos,
afecta el RNA, esto es el RNA del virus, Sí. porque lo desestabiliza estructuralmente, y también tiene efectos sobre las proteínas, sobre todas las proteínas, no nada más la de este virus. No se sabe todavía con exactitud, se están haciendo estudios y actualmente hay algo de información al respecto sobre grupos en Estados Unidos que se han encargado de evaluar la viabilidad del virus cuando se expone a ciertos factores como modificaciones en la temperatura, y se ha visto que ese binomio temperatura alta, humedad, favorece la eliminación del virus. Entonces, sí puede ser que estos estén a nuestro favor, ¿no? El incremento de las temperaturas, dada la naturaleza de las radiaciones que tienen este efecto. Muy bien, muy bien. ¿Me escuchas, Heriberto? Sí. Ah, perfecto, pues ojalá sea factor. Pues bien, pues creo que abundamos de una manera muy propia, como acostumbramos aquí en el noticiero, de exprimir hasta la última gotita de limón, así como limón de taquería, así hasta el último, para conocer a fondo. No hay ninguna proyección científica de cuándo van a tener esta vacuna, ¿verdad? Entiendo yo. No, aún no hay alguna proyección. Los estudios, como lo mencionaba anteriormente, pues tienen que ser posteriormente llevados a otros niveles, ¿no? Sí. Por ejemplo, no solamente con las vacunas, hay también información que circula en los diferentes medios donde nos dicen el fármaco, hidroxicloroquina o algún otro, se ha demostrado su potencial efecto en humanos. Sí. Y así como hay varios informes al respecto, ¿no? Muchos de estos fármacos, y no me quiero referir específicamente a este que acabo de mencionar, porque es uno de los que se está utilizando actualmente en la terapia, están siendo investigados, pero en ciertos grupos. Cuando se hacen los ensayos clínicos, es decir, que se está estudiando ya el efecto de una vacuna o de los fármacos en los humanos, Sí. esos estudios tienen que ser llevados a diferentes niveles. Existen 4 niveles de estudio, en ese orden, del 1 al 2, al 3 y al 4. Los estudios de fase clínica, de fase 1, son los estudios más simples, que son hechos en una población en numérica reducida. Después se escala en los estudios de fase 2, si se ve efecto en los estudios de fase 1 y si hay seguridad en el uso del fármaco, entonces ya se escala al segundo nivel, y ahora sí se empiezan a reclutar más pacientes, mayor número de pacientes. En el tercer nivel se reclutan todavía un mayor número de pacientes. Entonces sí es un proceso que se tiene que dar, ¿no? Sí. Ojalá y alguna compañía farmacéutica o alguna universidad, algún grupo de investigación, pues nos sorprenda próximamente con ya la obtención de algo de este tipo, una vacuna o un fármaco que realmente sería de beneficio pues para toda la humanidad. Sí, desde luego. Y le damos el premio Nobel, ¿qué te parece? De medicina o de química o lo que sea, a esos que inventen eso. No. ¿Verdad? Bien merecido. Pues ojalá. Pues te agradecemos muchísimo, Heriberto, esta oportunidad de haber platicado contigo esta mañana, que profundizamos bastante en torno a este virus y que, bueno, es muy importante que también conozcamos su estructura molecular, por qué afecta a los cuerpos, de dónde viene, a dónde va. Y todo esto que nos has comentado esta mañana, que verdaderamente nos deja con mucha claridad de lo que nos has hablado en torno al COVID-19, que tanto daño está haciendo a la humanidad y tanto miedo está generando también, tanta preocupación, y que pues es algo que está prácticamente en todas partes ya, de manera invisible, no podemos detectarlo, y bueno, pero sí podemos informarnos. Y te agradezco muchísimo que nos hayas